Hermanos, otra vez vamos a volver al Evangelio según San Juan para poder reflexionar en aquel encuentro magno que tuvo el Señor Jesús con los discípulos en lo que conocemos como la Última Cena. En nuestra primera reflexión, en el primer sermón, lo vimos en el capítulo 13, el lavamiento de los pies, la conversación con los discípulos, y en eso vienen las preguntas lógicas de aquellos que están tan desconcertados que no saben qué es lo que va a pasar, sobre todo después del anuncio del Señor Jesús diciendo que todos ellos le iban a dejar, y en específico que Pedro le iba a negar y Judas le iba a traicionar, aunque Judas no fue mencionado por nombre. Así que en medio de las explicaciones hemos llegado en el capítulo 14 a la promesa escatológica, es decir, el Señor Jesús les promete a los discípulos que Él iba a separarse de ellos, pero era para preparar un lugar para ellos, justamente, para que ellos puedan gozar de moradas eternas. En el capítulo 14, desde el versículo 15, que es nuestro pasaje de ahora, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En el pasaje anterior vimos esa confusión, y estoy usando la palabra confusión en el sentido más básico de su etimología. Es decir, que hay un sentido que está combinado o confundido entre la persona del Señor Jesús y del Padre Celestial. Les había dicho el Señor que si algo piden al Padre en su nombre, Él lo iba a hacer. Y les anima a pedir al Padre. Al punto en que, ahí viene la confusión, no se puede distinguir bien entre el Padre Celestial y el Señor Jesús. Ahora vemos otra de las relaciones internas de la Santa Trinidad, entre el Hijo, el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Pero no comienza con eso, comienza con una condición. El Señor Jesús les pone la condición teórica de que si le aman o si le amaran, deberían guardar sus mandamientos. Esto es válido para nosotros igualmente. Nadie puede decir que ama al Señor Jesús con contenido, en una forma solvente, si es que al mismo tiempo no guarda sus mandamientos. Esto parecería salvación por obras, o por lo menos comunión por obras. No está planteando eso el Señor. Leamos con atención. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cada discípulo, en cada tiempo, en cada oportunidad, se ve ante la disyuntiva entre obedecer a Dios en su palabra, obedecer al Señor Jesucristo, que es lo mismo, o por el contrario, seguir sus propias inclinaciones y entonces obedecer a sus propios apetitos y en última instancia, en el fondo de todo, al enemigo que viene con la tentación, haciéndonos creer que su oferta es lo que realmente queremos cuando a veces no es así. Pero hay que distinguir entonces y decidir qué es lo que vamos a hacer.
lo que le agrada a Dios o lo que le agrada al enemigo, quizás suponiendo que es lo que nos agrada o nos agradaría a nosotros. Esto está planteando lo más básico de la relación y por eso está en esa forma tan sencilla y clara. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, ¿qué va a pasar si eso ocurre? Uno dirá, entonces el que hace eso va a ser salvo. No, ya está hablando con los salvos. Está hablando aquí de algo más. Está hablando de una promesa que está a punto de ser. En el versículo 16 dice el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es imposible dejar de tocar el tema de la Santa Trinidad. Yo sé que para algunos es un poco incómodo porque dicen la palabra Trinidad no está en la Biblia, entonces es una doctrina inventada. Y debo aclarar, la doctrina de la Santa Trinidad no es inventada por el hombre. El término como fórmula teológica, la Santa Trinidad, claro, viene a responder a una doctrina que está en la Biblia. La doctrina contenida en la Biblia nos dice que hay un solo Dios y al mismo tiempo que ese solo y único Dios es o existe en tres personas al mismo tiempo. No tres maneras de ser, no tres manifestaciones del mismo Dios, no, tres personas. Cada una de esas personas con voluntad propia, con conocimiento, con entendimiento y en relación la una con las otras dos. Esto es muy difícil de entender para nosotros porque todos nosotros tenemos la tendencia a idealizar o de pensar a Dios como si se tratara de uno de nosotros y por supuesto nosotros somos, cada uno de nosotros, una sola persona y nunca podríamos dejar de serlo, a no ser en el caso de los enfermos mentales, de los que se habla de más de una personalidad. Pero eso no ocurre con Dios. Dios es en forma natural tres personas. Aquí en el versículo 16 tenemos al Padre y tenemos al Hijo, que es el que está hablando en primera persona, refiriéndose al Padre en tercera persona, porque está hablando de Él a nosotros, y todavía añadiendo la otra persona que es el Espíritu Santo, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con relación a nosotros. Dice que el Señor Jesús va a hablar con el Padre Celestial para que el Padre Celestial envíe al Espíritu Santo a nosotros. El Espíritu Santo recibe aquí el nombre de Consolador, pero no está hablando del Consolador, porque el Consolador es el Señor Jesús. La palabra original en griego es Parakletos. Y Jesús es nuestro Paracletos. A veces se traduce como nuestro abogado. Aquí dice el otro consolador. Ese otro consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, como está mencionado en este Evangelio según San Juan. El Espíritu Santo es el otro consolador que va a venir a nosotros como resultado de la petición del Hijo de Dios, del Señor Jesús, al Padre Celestial. Aclara en el versículo 17 que se trata del Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es sobre todas las cosas santo. Y porque es santo, Él honra la verdad. De ninguna manera el Espíritu Santo podría emitir una mentira.
tampoco permitir una mentira. El Espíritu Santo aborrece la mentira porque Él mismo es de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Recordemos que el Señor Jesús es la verdad de Dios. Por tanto, no hay contradicción. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, es Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve. Simplemente el mundo no puede concebir algo así como la verdad, como un valor fundamental y absoluto, lo cual solamente está en Dios. Por supuesto, el mundo puede reconocer la verdad parcial o particular o específica respecto a algo. El mundo puede reconocer la verdad de la mentira, pero en lo moral, principalmente, el mundo se va hundiendo en ese océano de gris, en que nada es totalmente blanco ni oscuro. El Señor Jesús es la verdad porque Él es la luz y en Él ningunas tinieblas hay, tal como lo dice la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 1. Así que todas estas verdades son coherentes entre sí y traen paz a nuestro corazón porque nos damos cuenta de que está hablando de algo que es totalmente congruente, que es consistente. Muy bien, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, no puede ser recibido por el mundo que no le conoce, dice el versículo 17, a diferencia de nosotros que sí le conocemos. ¿Y cómo le conocemos? Porque mora en nosotros. Dice el versículo 17 que mora con nosotros y estará en nosotros. Hermanos queridos, este asunto es glorioso en grado extremo. Si alguna vez alguien se ha jactado de ser amigo de una persona famosa, célebre, prestigiosa, gloriosa, no sé, lo que quieran decir, todo eso queda insignificante frente a lo que está planteado aquí. Que tu persona, se constituya en el lugar de morada, es decir, una vivienda para el Espíritu Santo. Ahora, esto no sucede en forma automática. Sucede, según estamos viendo este pasaje, como consecuencia de algo. Todo esto ha comenzado con la condición que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama tiene que guardar mis mandamientos. La promesa es realmente muy cálida, muy reconfortante. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos. La orfandad es ese sentimiento que solamente pueden describir aquellos que la han experimentado alguna vez. Por supuesto, tenemos la orfandad en el sentido más concreto, más práctico, en que un niño pierde a su papá o a su mamá. Yo tengo conocidos que han perdido a su mamá al tiempo de nacer. Ese es un desastre. Es una situación tan triste porque esa persona va a crecer y va a vivir toda su vida sin conocer realmente a su mamá. Y algunas veces el papá suple todo de alguna manera, pero otras veces tampoco tienen papá o lo pierden al mismo tiempo o en un momento muy próximo. Vivir sin padres, vivir sin tener a quien recurrir, vivir en orfandad. Esa es una situación muy triste y aquella persona que la experimenta parece siempre tener
un vacío en su corazón. Ahora, el Señor Jesús sabía que los discípulos iban a experimentar eso justamente a causa de estarse él a punto de ir. Jesús se iba a ir, ¿y cómo iban a quedar ellos? Por supuesto, la palabra más adecuada para describir la sensación de los discípulos yéndose Jesús sería huérfanos. Más adelante, el libro de los Hechos nos cuenta que cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, los discípulos se quedaron boquiabiertos mirando hacia arriba, mirando la nube que había envuelto a Jesús en su ascensión. Y un ángel que se puso al lado les dijo, ¿por qué estaban mirando así? Que confíen que Jesús iba a cumplir lo que había prometido, que iba a volver. Estamos esperando todavía la segunda venida del Señor Jesús, es decir, el regreso de Jesucristo. Pero en el lapso que transcurre entre la ascensión de Jesús y su segunda venida, que ya han pasado casi 2000 años, la sensación de todo discípulo por un momento es de orfandad. ¿Dónde está mi Salvador? No puedo verle, no puedo tocarle, no puedo gozar, igual que los discípulos, la cercanía física, corporal con Él. Entonces podemos recordar, el Señor Jesús no quería eso en medio nuestro, no quería que nuestro corazón experimentara eso. Y por esa razón nos dice, no les dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y aquí tenemos una descripción de lo que es la vida. Necesitamos hacer una pequeña explicación. ¿Por qué? El Evangelio según San Juan tiene como una de sus palabras claves el término vida. Vida es algo que viene a justificar el ser. En el capítulo 1 dice del Señor Jesús que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el corazón de todo ser humano sano, es decir, que no está loco, hay el anhelo de vivir. Ese anhelo de vivir se expresa de diferentes formas. Por eso el suicidio es una anomalía, no es un caso que sea aceptado como saludable. Todos nosotros reprobamos a aquel que quiere quitarse la vida. Hay el deseo de vivir, pero lo que tenemos como seres humanos es la vida biológica, valga la redundancia, porque eso significa vida. Pero el Señor Jesús había hablado en sus sermones anteriores, aquí en este mismo Evangelio, de la vida espiritual o la vida en el interior, el ser interior. Esa vida espiritual ofrecida por Jesucristo no apareció, no fue ideada como una novedad por el mismo Señor Jesús, sino que ya era una promesa en el Antiguo Testamento. La vida es algo que todos nosotros necesitamos y queremos. Y cuando hemos tenido el sabor del Espíritu, entonces sabemos que es el Espíritu de vida y eso nos permite experimentar más adelante la sed espiritual, es decir, el deseo de beber de la fuente de la vida. No se puede. No se puede si no es por la misericordia de Dios.
Dios puede darnos satisfacción a esa necesidad profunda del corazón humano de beber del agua de la vida. El Señor Jesucristo, en el capítulo 8 de este mismo Evangelio, les habló claramente de la posibilidad de saciarse de la vida que Él nos traía. Y ahora está plasmando eso en una promesa más concreta. En el versículo 19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Significa todo esto que nuestra vida espiritual depende enteramente de la realidad de la vida actual del Señor Jesús. La iglesia cristiana, por siglos, por milenios en realidad, ha venido afirmando que cuando Jesús fue crucificado, murió, pero no quedó muerto. La tumba no pudo retenerle. Jesús venció a la muerte, se levantó de la tumba, la ha vencido totalmente. Y luego Pablo se hace la burla diciéndole a la muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? Jesús ha vencido, Él se ha levantado, está con vida, ha resucitado. Solo que no ya a una vida humana con todas las restricciones de su nacimiento y los 33 años que vivió entre los seres humanos, sino que ahora tiene un cuerpo glorificado, una vida plena, una vida del Espíritu que trasciende todas las limitaciones del cuerpo humano tal como lo conocemos. Ahora, su promesa es, como yo vivo, vosotros también viviréis. Hermanos, en el tiempo del coronavirus, nadie puede asegurarte que no te contagies. Puedes evitar los riesgos mayores, puedes disminuirlos, pero no puedes evitar del todo. El contagio podría llegar, tu salud se podría ver afectada y en el peor de los casos podrías morir. Sí, físicamente. Pero entonces necesitas saber desde ahora, si tú has creído realmente en Jesucristo, el Señor Jesús va a cumplir sin duda alguna su promesa. Y Él nos está diciendo, como yo vivo, vosotros también viviréis. Por eso el apóstol Pablo dijo que la muerte era ganancia para él, y para mí, y para ti. Hermanos queridos, todo esto debe alentarnos. Todo el pasaje ha comenzado con esta propuesta de amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré, y el Padre os dará otro consolador, que el Espíritu Santo venga y envuelva en ese manto de amor y consuelo nuestros corazones y nos permita enfrentar estos momentos de zozobra y temor con confianza, con fe. Toda la gloria sea para Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.